Muy buenas tardes, mis hermanos. Estamos reunidos aquí en nuestro salón un día más para poder compartir la palabra de nuestra reunión de oración. Estoy muy contento de poder nuevamente dirigirme a ustedes. Yo sé que están en sus casas viendo esto a través de YouTube. También nos siguen en nuestras redes sociales y están al tanto de lo que estamos haciendo. Fíjese usted que hacer iglesia no es sencillo. Hacer iglesia no es fácil, pero cuando estás con Dios, cuando hay un propósito de Dios en hacer iglesia, la verdad es que las cosas son muy diferentes. Disfrutamos el servir, disfrutamos el compartir la palabra, disfrutamos pasar tiempo en la iglesia y hacer cosas por el reino de Dios. Sepa usted que el reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza, dice su palabra que avanza contra viento y contra marea. Es decir, nada lo detiene. Y los que eligen poder ser parte de este reino, fíjese usted que podemos sumar bastante en la causa y en los negocios del Padre. Por lo tanto, te invito, antes de compartir esta palabra, te invito que si tú tienes una inquietud en tu corazón de servir a Dios, de ser parte de la causa de Dios, de ser parte del reino, puedes hacerlo. Puedes disponer tu corazón, puedes hacerlo desde tu casa, puedes hacerlo a través de la oración intercesora. Puedes hacerlo también en el lugar donde te congregas, hablando con los encargados, hablando con el pastor y diciendo, pastor, quiero ser parte del servicio de la casa de Dios. Y sin más, vamos adelante con esta reflexión de la palabra. Vamos a hablar de lo que hemos estado compartiendo este último tiempo respecto a una fe poderosa. La fe es un concepto espiritual, hay que entenderlo de esa forma. Pero también es un concepto que se puede entender dentro de la razón humana o darle un significado más cercano a lo que nosotros conocemos y lo que nosotros íbamos desarrollando y comprendiendo desde una perspectiva tal vez un poco más racional. Porque dentro de los ingredientes de una fe poderosa está la acción, es decir, el creer, el tener el convencimiento sobre algo, pero también hacer algo respecto a ese mismo convencimiento. Pero la fe poderosa navega por un carril un tanto diferente. Existen un millón de fe, ¿ya? Entendiendo la fe como una creencia, entendiendo la fe como el convencimiento sobre algo. Pero la fe real, la fe poderosa, se encuadra dentro de la palabra de Dios. No se encuadra de ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma de comprender la fe poderosa que no sea a través de la palabra. Mis hermanos, ustedes saben, existen muchas religiones y la verdad es que las religiones no son la verdad, no son el camino. El camino correcto es el Evangelio de Cristo, que no se encapsula dentro de una religión. No está alineada solamente a una religión, sino que está alineada a una fe, y una fe poderosa que es el Evangelio de Cristo. Y la palabra nos enseña bastante sobre esta fe, nos enseña mucho respecto a la fe. Primero que nada debemos comprender que la fe es un don de Dios, es decir, la fe proviene de Dios. Podemos pedirle a Dios que ponga fe en nuestros corazones. Podemos pedirle a Dios que la fe nazca en nuestros corazones. Y es necesario para poder entender de qué se trata esto. Cuando nace un cristiano nuevo, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, eso es el nacer de nuevo cuando conocemos a Cristo. Pero también esta revelación del Evangelio en nuestras vidas viene con fe. Es necesario poder tener fe para poder nacer de nuevo y ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nace en nosotros también fe. Y la fe es como un músculo que podemos ejercitar. La palabra nos enseña que la fe es cuantificable, es decir, que tiene un número o tiene una unidad de medida. Porque cuando la palabra dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, está cuantificando la fe, es decir, le está dando un tamaño. Dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, que es algo muy pequeño, que solamente mide milímetros, tú pudieses hacer cosas sobrenaturales.
Y ahí da algunos ejemplos. Por lo tanto, la fe es cuantificable, la fe es ejercitable. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios constantemente. Yo creo que en todas nuestras oraciones tiene que existir una petición respecto a que Dios aumente nuestra fe. Pedirle al Padre, al Eterno, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe vaya en aumento. Yo creo que eso es vital en cada oración que nosotros tenemos con el Padre. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que vivieron unas personas, personajes de la Biblia, que vivieron hechos sobrenaturales donde la fe estaba muy ligada a ello. Y hubieron muchas circunstancias donde la fe triunfó, donde la creencia de estos hombres de carne y hueso, donde este convencimiento, donde esta certeza triunfó. Principalmente tal vez por contextos. Sabemos nosotros que, y lo hemos vivido en carne propia, que la fe a veces triunfa en nuestra vida porque hay contextos que lo ameritan, que nos ayudan. Pero también muchas veces cuando las cosas están en contra, nuestra fe tambalea un poco. Y me gusta pensar que cuando nuestra fe tambalea un poco, cuando nuestra fe no logra ese convencimiento y esa certeza que nosotros necesitamos, es porque nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. Imagínese usted. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestra fe. Vamos adelante. Lo que diferencia a un cristiano de una persona que no lo es, yo creo que es la fe. Me gusta definirlo de esa forma. Muchas veces llamamos a las personas que no conocen de Dios como mundanos, ¿ya? Entonces, la persona que está en el mundo o que no conoce de Cristo, la diferencia que es muy sencilla, pero a la vez muy compleja, es la fe. ¿Por qué digo que es muy sencillo? Porque esto también se camufla. Entre tanta persona, no logramos ver quién tiene fe y quién no la tiene, salvo que conozcamos en un poquito más de profundidad a esa persona. Por lo tanto, lo que hace la diferencia es la fe. Y esto se logra conociendo a la otra persona, ya sea en una conversación o ya sea, ojalá sea siempre así en nosotros los cristianos, que las personas vean ejercitando esta fe. Esta fe que se mueve en un ámbito sobrenatural, que tiene un valor maravilloso y sobrenatural, que no es comprensible dentro de estas circunstancias. Y yo lo he visto muchas veces. He visto personas que no tienen esta fe perder seres queridos, y he visto personas que tienen la fe de Cristo perder seres queridos. Y déjeme decirle que hay una diferencia abismal. Por lo general, y es una regla general, todos aquellos que perdemos un ser querido, nos dolemos en el cuerpo, sufrimos la pérdida. Pero hay un factor muy importante dentro de la fe, y que va de la mano junto con la fe, que es la esperanza. Aquel que perdió un ser querido, que no tiene la esperanza de Cristo, que no tiene la fe en Cristo, lo sufre muchísimo. Y el cristiano también lo sufre muchísimo. Pero hay una paz sobrenatural porque hay una esperanza. Porque tenemos la certeza de que hay una vida sobrenatural, que hay una salvación, que hay un cielo, que hay una vida eterna. Y esa es la esperanza del cristiano, que el que no lo es, no la ha comprendido y no la ha conocido. Por lo tanto, yo prefiero 1000 veces tener esta fe y esta esperanza que es sobrenatural para poder aferrarme a algo. La esperanza, fíjese usted, que es aferrarse a un tronco cuando estamos sufriendo, cuando estamos naufragando en alta mar. Imagínese usted. Seguramente hemos visto muchas películas donde hay esto, donde hay barcos que naufragan en alta mar, en una tormenta. Imagínese usted estar expuesto
a una tormenta en medio del mar. Yo creo que un trozo de madera o un trozo de un tronco hace la diferencia. Porque déjeme decirle que todos alguna vez hemos naufragado en nuestra vida. Todos alguna vez hemos estado expuestos a las condiciones climáticas, hemos estado expuestos al salvaje océano, todo esto de manera metafórica, que es nuestra propia vida. Todos hemos atravesado miles de circunstancias muy difíciles. Estar sin trabajo, estar con dificultades económicas, estar con deudas, estar con la pérdida de un ser querido, estar con el sufrimiento de una relación que no funcionó, estar en una separación, en un divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso son tormentas a las cuales nos enfrentamos, pero déjeme decirle que la fe es una esperanza, que la fe es estar agarrado de un tronco, de un leño, en medio del mar. Y hay unos personajes en la palabra que vivieron algo similar. También estuvieron con el temor de naufragar, que tuvieron también el temor de perderse en una tormenta. Vamos a leer Lucas 8, del 22 al 25, y vamos a estar analizando esta palabra. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, se refiere a Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Ya? Y partieron. Bueno, aquí primeramente no estaban en un océano, pero sí probablemente estaban en un lago muy grande. Seguramente que abarcaba muchos kilómetros de diámetro. Dice, pero mientras navegaban, dice que Jesús se durmió. ¿Ya? Jesús necesitaba dormir. Era Dios, pero hecho hombre. Es decir, él tenía un cuerpo humano. Por lo tanto, dice que se durmió. Y dice que mientras Jesús dormía, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y dice que los discípulos dicen aquí que empezó esta tormenta. Seguramente ellos quedaron a cargo de la embarcación y se movían cruzando. Seguramente ocupaban velas para poder moverse, y cuando el viento era flojo, remaban. Pero dice aquí que comenzó un viento muy fuerte, y dice que se anegaban y que peligraban. Es decir, era tan fuerte que la barcaza estaba corriendo riesgo. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, míranos que perecemos. Es decir, los discípulos de Jesús ejercían diversas profesiones u oficios, y varios de ellos eran pescadores. Y me imagino yo que dentro de esta barcaza había gente que estaba preparada en el mar o en navegar a través de un barco. Pero ellos mismos se vieron tan complejos, se vieron que peligraban, que fueron donde Jesús a despertarlo y le dijeron: Maestro, Maestro, perecemos. Señor, le dijeron: Señor Jesús, nos estamos muriendo, no sabemos qué hacer, se nos acabó nuestra expertise en esto. Y dice que despertando Jesús, dice, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, es decir, se tranquilizó todo. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y estos le obedecen? Y Jesús despierta y le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Imagínese usted. Una cosa, yo creo que hay una gran diferencia, es estar padeciendo alguna situación, tal vez solos, tal vez solamente usted y su fe y su esperanza, sin pruebas tal vez visuales. Pero otra cosa es estar padeciendo esto mismo, pero con Jesús en la barca. Y no es que los discípulos habían conocido recientemente a Jesús.
venían de meses y años de ver las obras maravillosas que hacía Jesús, de reconocer y darse cuenta quién era Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso. Jesús vino a esta tierra y padeció como nosotros los hombres, porque tenía un cuerpo físico, pero seguía siendo Dios. No solamente en que era santo y que no hubo pecado en él, sino que también hacía obras maravillosas. Por lo tanto, imagínese usted ser discípulo y estar padeciendo esto, pero que te falte la fe. Justamente cuando Jesús está contigo, que te falte la fe. Tal vez yo creo que Jesús esperaba que todo lo que habían vivido sus discípulos con él serían pruebas suficientes para saber que ellos también podrían tener fe. Y con la fe poder decirle a la tempestad que se calme, a los vientos que se vayan y poder tener paz en la barca nuevamente. Pero Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Porque a los discípulos se les extravió la fe. De lo contrario, Jesús no le pregunta, ¿dónde está tu fe? A los discípulos se les perdió la fe, se les olvidó. No la encontraron en ese momento, no les fue útil. Se les extravió la esperanza. Se vieron solamente que perecían y tuvieron que despertar al maestro porque se estaban dando cuenta que se estaban muriendo. Aquí lo dice en la palabra. Y por supuesto Jesús se levanta, dice 2 o 3 palabras y todo se calma. Por lo tanto, muchas veces nos sucede que estamos con Dios, muchas veces nos sucede que creemos tener un grado de fe, pero suceden cosas y parece que nuestra fe se nos extravía. Pareciera que nuestra fe ya no está con nosotros. Pareciera que nos falta la fe. Y mis hermanos, esto Dios lo sabe. El Padre Eterno sabe que esto nos sucede todos los días, en muchas circunstancias. En muchas circunstancias de nuestra vida, Dios sabe que nos va a faltar la fe. Él quisiera tal vez que no sucediese esto. Pero déjeme decirle que si le sucedió a los discípulos, estando con Jesús en la barca, nos va a suceder a nosotros. No porque Jesús no esté con nosotros, tal vez no le podemos ver, pero déjeme decirle que todo aquel que dobla sus rodillas, todo aquel que está en una constante búsqueda, tiene a Jesús muy cerca, porque hay una fe que está siendo alimentada. Pero muchas veces, estando con Dios, tememos. Muchas veces, estando con Dios, dudamos. Es porque es necesario poder ejercitar la fe. Mis hermanos, al principio les decía, la fe es como un músculo que debemos ejercitar constantemente. Debemos ejercitar constantemente para que cuando nos pillen las circunstancias, nosotros podamos estar entrenados. Le cuento algo. Yo tengo un negocio. Yo actualmente estoy emprendiendo. Tengo un emprendimiento, tengo un negocio y ha sido toda una aventura durante ya un año. Y yo me he preparado, primeramente conociendo más o menos cómo funciona el año y el mes a mes, y me he topado con los meses de verano que han sido muy diferentes a lo que el resto del año. Ha sido muy diferente a lo que es lo que nosotros venimos viviendo durante el año. Es decir, las ventas se han visto un tanto alteradas y se han visto en algún punto tan volátiles que yo he dudado y he dicho, chuta, tal vez este negocio no está funcionando, o qué voy a hacer el mes que viene. Pero la palabra de Dios me enseña que mi fe debe estar preparada para estas circunstancias, porque un mes malo en ventas en mi negocio puede ser como exponerme a vientos fuertes. Es como que mi barca se ve en movimiento y empiezan las dudas, empiezan los reclamos, empiezan las amarguras, empiezan las dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a poder hacer con esto? ¿Cómo voy a poder salir de esta? Pero necesitamos ejercitar nuestra fe.
Yo me he visto probado en mi fe. Tal vez los deseos que yo tengo de poder salir del paso, de poder sobreponerme tal vez a las ventas que se han visto reducidas, es exponerme a una tormenta. Y a través de estas circunstancias de la vida uno va aprendiendo. El Señor me habló con esta palabra, primeramente a mí. Y también quiere hablarte a ti que tú estás en casa escuchando esta enseñanza. Déjame decirte, mi hermano, que vas a ser sacudido por tormentas. No solamente porque alguien esté en contra tuya, sino que primeramente porque Dios las permite y también porque así es la vida. Así es la vida. Nos exponemos constantemente a situaciones que nos menean la barca, situaciones que son vientos fuertes que nos hacen dudar, que muchas veces sentimos que estamos muriendo, que estamos pereciendo como los discípulos. Imagínense usted si los discípulos tenían a Jesús en la barca y dudaron, ¿qué nos pasa a nosotros? Que venimos de conocer a Jesús, que le conocemos, pero que no está el factor visual de poder tener a Jesús con nosotros todos los días como lo tenían ellos. Pero tenemos que tener una confianza y una certeza en Dios. Tenemos que saber que Dios se levanta en nuestra marea y Él dice, mar y vientos, cálmense. Y tenemos que rogar a Dios que esto suceda en nuestras vidas. Y también tener la autoridad. Porque lo que esperaba Jesús en este texto bíblico es que los discípulos tuviesen la autoridad de poder hacer lo que Él hizo. De lo contrario, no le hubiese preguntado dónde está vuestra fe. Mis hermanos, la única forma de sobreponernos a la adversidad es a través de la fe en Dios. Y esa la logramos a través de la comunión y ejercitándola, pidiéndola, porque es un regalo que proviene de Dios. Por lo tanto, tú que estás en tu casa, seguramente padeciendo alguna circunstancia compleja, te invito, dobla tus rodillas y pídele a Dios fe. Y luego párate con autoridad y dile a esos vientos y a esas tormentas que se calmen. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre del cielo, venimos, Señor, a ti en esta jornada, Señor, orando. Y lo primero que queremos pedir, Señor, es que tú aumentes nuestra fe. Señor, danos más fe, Señor, para poder confiar en ti. Señor, prepara nuestras vidas, Señor, porque sabemos que las tormentas y los vientos vendrán, porque son parte, Señor, de la vida, porque también hay un propósito, Señor, celestial, Señor, en todo esto. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús. Y luego permítenos levantarnos, Señor, e imitar lo que tú hiciste. Porque, Señor, tú nos has puesto, Señor, fe en nosotros para tener también autoridad. Y, Señor, y nos levantamos y oramos, Señor, a ti, con autoridad, Señor, para que seas tú, Señor, a través de la oración, Señor, que nosotros hacemos, Señor, calmando, Señor, esos vientos y calmando, Señor, esas tormentas, para que podamos, Señor, sobreponernos, Padre. Señor, pon en nosotros una gran fe, Señor. Pon en nosotros una fe poderosa, Señor, que nos permita creer, que traiga, Señor, tranquilidad a nuestras vidas, que traiga, Señor, serenidad, que traiga, Señor, esperanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así también lo vamos a hacer a través, Señor, Señor, de las oraciones que vamos a hacer de petición, Señor. Tenemos peticiones de oración, Señor, que son por motivo de sanidad. Ponemos, Señor, delante de ti a Francisca Ojeda, a Fabiola Parra, a Fernando Mutis, a Emma Mieres y a Benjamín Martínez por motivos de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, desencadena en ellos, Señor, a través de su fe, Señor, un acto de sanidad, un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Y que ellos también, a través, Señor, de ti, Señor, a través del doblar sus rodillas, reciban fe, Señor, y esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. También, por fortaleza, a Carlos Aguilera, a Silpa Villegas, a Patricia Oróstica y a Fernando Mutis, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, también, Señor, fortalécelos a ellos, Señor,
Padre, sus vidas están siendo probadas, pero en el nombre de Jesús, que a través de la fe, Señor, ellos puedan fortalecerse y tener una esperanza mayor. En el nombre de Jesús. Señor, no queremos sucumbir ante la tormenta y que tú nos preguntes, Señor, ¿dónde está tu fe? Sino que, Señor, queremos ejercitar lo que nos has enseñado y lo que hemos, Señor, vivido a través de ti, Señor, cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, al cielo. Ponemos esta oración y estos motivos delante de ti con mucha fe y con mucha esperanza. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor. Amén. Espero que esta enseñanza de la palabra haya sido de bendición para ustedes. Recuerda que en medio de la tormenta puedes orar al Padre y Él puede poner más fe en ti. Y de esa forma tener autoridad también para sobreponerte a la adversidad. Recuerda esta palabra y léela también, que está en Lucas 8:22 al 25. Mis hermanos, la palabra de Dios es toda una aventura. Leer la palabra y meditar en la palabra de Dios, de verdad que es un acto de fe. Porque la palabra de Dios está llena de actos de fe y son enseñanza para nuestras vidas. Espero que sea de mucha bendición para ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos siempre intentando estar bien activos, entregando información, entregando palabras, entregando cosas que sean de edificación para ustedes. Y si necesitas alguna petición de oración, escríbenos también a través de Facebook o a través de Instagram, que sea de bendición para ti. Amén. Eso, nos vemos en una próxima. Espero aquí oír tu voz y conocer tu corazón. Te elijo a ti, te elijo a ti. Sin hacer sonido alguno de una vocal, yo perderé al hablar. Háblame, camina sobre el mar, contigo estoy, di nunca me dejarás, te creo mi Dios. Oh, Libraste mis cadenas, Dios, digo tu nombre, se va el temor, la eternidad está en ti, y cada dicho y oración tú reina en mí, tú reina en mí. Y nada más que pueda hallar para llenar mi ser, cambiar. Abrázame, oh, abrázame, defensor de abandonados, de corazón muy destrozado, me sostendrás, tú me sostendrás, y te caminas sobre el mar, contigo estoy, y nunca me dejarás, te creo mi Dios. Quebraste mis cadenas, Dios.
Cristo sea exaltado, tus caminos son más altos. Lavo todo mi error en Dios, no hay amor más mayor en Dios. Cristo sea exaltado, tus caminos son más altos. Lavo todo mi error en Dios, no hay amor más mayor en Dios. Cristo sea exaltado, tus caminos son más altos. Lavo todo mi error en Dios, no hay amor más mayor en Dios.